bienvenido al primer programa Diálogo Universitario. Estamos aquí para discutir la lección de Escuela Sabática del Universitario. Este es Ricardo Peña quien le habla y quiero decirte que nos puedes ver en tu canal Conexión APE. Nuestros auspiciadores son los del Departamento de Comunicación de la Iglesia Adventista, especialmente la Asociación Adventista del Este y la FADU. ¿Qué es la FADU? La Federación de Adventistas Universitarios, especialmente el capítulo que está en Río Piedra. Eso es todo, chicos. Quiero presentarles a unos de mis amigos, que ellos son jóvenes universitarios también. Y aquí tenemos a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, Ricky. Contento de estar aquí en este programa en el cual vamos a estar hablando sobre la lección del universitario. Esta lección está buenísima. Vamos a estar hablando sobre la ley. Estoy muy contento de estar aquí. Vengo de la Universidad National University de Bayamón y estudio terapia física, así que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. Además, mi amiga también va a estar aquí con nosotros. Hola, mi nombre es Leslie Pérez, soy de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y estudio biología. Buenas, me llamo Juan Pérez, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Estudio Administración de Empresas con concentración en finanzas y es un placer estar aquí con ustedes. ¡Qué bueno! Así que vamos a comenzar todos juntos con esta lección que se llama Cristo y su ley. Pero antes, ¿qué tal si tenemos una oración? Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Primeramente te queremos dar las gracias, Señor, por estar aquí, Señor, porque nos traíste, a pesar de algunos inconvenientes, nos traes aquí sanos y salvos, Señor. Permite que todo lo que discutamos aquí, Señor, no sea de beneficio solamente para nosotros, sino sea de la posible audiencia que nos está escuchando. Amén. Te pido, Señor, que todo lo que digamos aquí de alguna manera impacte esta comunidad, Señor, y de este mundo, Señor, que tanto necesita de ti, Señor. Y que no sea nosotros hablando, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Señor. Amén. Y que sea todo tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Leslie. Bueno, mis amigos, queremos entonces comenzar con la lección. Y vamos a comenzar con la del sábado 29 de marzo, que se titula Las leyes en los tiempos de Cristo. ¿Qué le parece ese título? Solamente el título. A mí personalmente me pareció muy interesante porque a veces no le damos suficiente importancia a la historia, ¿verdad? Y a veces le damos como que mucha importancia a lo que está sucediendo hoy en día, pero a veces no analizamos en cómo lo que sucedió, ¿verdad?, en los tiempos antiguos de Cristo, cómo influenció lo que es ahora mismo. Y para mí es bien importante, sobre todo entender el contexto histórico de cualquier tipo de disciplina, porque nos ayuda a entender el porqué de las cosas que están sucediendo ahora y de qué motivos y todo eso. Eso es correcto, chicos. Y según la lección, ¿verdad?, vamos a comenzar a leer y a definir qué es una ley. Una ley, según la Real Academia de la Lengua Española, define a una ley como un precepto dictado por una autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Aunque no siempre es necesaria una ley para tú definir lo que está bien y lo que está mal. Es importante que nosotros conozcamos qué es una ley. Claro que sí. En lo que tú dijiste de que no solamente podemos saber si una ley está bien o está mal, quiero entrar en lo que es el razonamiento. Si podemos razonar y decir, tengo que hacerlo porque esto me va a traer el bien, ¿entiendes? Por ejemplo, podemos poner en ejemplo la ley de no matarás. Ese es uno de los mandamientos, no matarás. Es razonable que no debemos de matar, porque no debemos de quitarle la vida a una persona, porque así mismo lo dice el mandamiento y porque también nosotros razonamos y decimos, no, eso no está bien, no me va a traer un bien, ¿verdad? Así, y es correcto. De hecho, para eso son las leyes, para tener parámetros y saber qué cosas están bien y qué están mal. Y es mucho mejor, chicos, que Dios ponga las leyes impresas en nuestros corazones, porque muchas veces ignoramos cuando están escritas o cuando podamos verlas, pero si Dios las imprime en nuestros corazones,
realmente podremos obedecerlas por amor y no porque simplemente esté la letra y que nos diga haz esto o no hagas esto. Es mejor que Cristo lo haga así en nuestros corazones. ¿Qué ustedes piensan? Sí, sí. Personalmente, pues añadiendo lo que acabas de decir, pues en la oración que acabas de leer, que es mucho mejor que Dios cambie nuestro corazón para que vivamos conforme a su ley, que tener un enorme cartel de su ley pegado en la pared al que no prestamos ninguna atención. Obviamente la lección se refiere a eso en un sentido metafórico, porque no literalmente es que vamos a coger un cartel y pues poner todas las leyes de Dios necesariamente en nuestro cuarto y verlas todos los días. Y más allá de seguir cualquier ley, es bien importante de saber por qué la estamos siguiendo, que no solamente es que nos dieron esta ley, pues hay que seguirla porque es así ya, sino reconocer en nuestra conciencia de la importancia de cómo la ley esa afecta en nuestra vida y cómo también se podría afectar al no seguirla. Así es, así es. ¿Algo más que quieran decir en este párrafito? Bueno, sí, que las leyes que están aquí en la tierra, tales como las leyes que puso Dios, ¿verdad? Las leyes morales, no son leyes que son obligadas para que nosotros las ejecutemos, ¿verdad? Por obligación, sino como dijo Miguel, somos seres racionales y ya sabemos por la razón qué debemos hacer, si está bien o está mal. Así que no es por obligación, es más bien por el saber de que lo que estamos haciendo es correcto o no. Así es. Y Yo quisiera decir algo, y es que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, es muy claro que la ley nos va a salir natural. Y eso es lo que queremos buscar. Una relación estrecha con Cristo. Y cuando la tengamos, naturalmente nos va a salir la ley. Porque vamos a saber si estamos bien o mal. Vamos a saber qué estamos haciendo, si estamos en lo bien o estamos en lo malo. Obedecer a Cristo viene de amar a Cristo. Si amamos a Cristo, ahí naturalmente va a salir la obediencia. amén, es correcto. Oigan, y hablando así un poco de lo que es la ley, vamos a continuar con la lección en cuanto discutamos este punto. Para tú seguir una ley, tú tienes que someterte a una autoridad. Muchas de las personas, la mayoría de las personas, eso es un punto de la ley que no le gusta. No quieren ser sometidos a alguna autoridad. Sin embargo, vemos que como tú mencionaste y como Leslie mencionó, que las leyes están para el bien de nosotros. De modo que si tenemos que someternos a alguna autoridad, pues tenemos que hacerlo por amor, porque sabemos que esa autoridad quiere lo mejor para nosotros o para el gobierno en sí, de lo que se esté llevando a cabo. Claro, un vivo ejemplo de esto es que estamos en el carro, la ley dice que tenemos que ajustarnos el cinturón, ponernos el cinturón, ¿verdad? Lógicamente, tú te pones el cinturón por tu seguridad. O sea que nosotros no queremos que nos pase algo malo y nos ponemos el cinturón para que no nos vaya a tener un accidente o una muerte, ¿verdad? Y la ley dice, ponte el cinturón, pues tú te vas a poner el cinturón para evitar algún accidente o evitar una muerte, que es lo más que podría pasar. Es correcto. Sí, porque las leyes están en esta vida para, o sea, hacer la vida más... Es mejor porque la hace más simple, más fácil la vida. Pero hay unas personas que se extreman, ¿verdad?, a las leyes y las siguen al pie de la letra, que también son un buen ejemplo para nuestra vida cotidiana. Así es, definitivamente. Hay personas que no la siguen, no quieren someterse. Sin embargo, hay otros que deciden hacer las cosas según lo que dice la palabra de Dios, según lo que dicen las leyes, y dan un buen ejemplo en realidad. Hay algunos que no, que son extremistas, pero los que realmente se dejan llevar por lo que Dios dice de corazón, por lo que Él manda, porque aman a Dios, no para que la gente vea que están haciendo las cosas bien, sino porque aman a Dios, realmente dan un buen ejemplo y te hace decir a ti, wow, yo quiero también entonces seguir la ley y hacer las cosas bien porque me va a ir bien. Ahora, vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? En la lección del domingo nos habla acerca más a detalle de lo que son las tres leyes que reinaban en el tiempo de Cristo, por así decirlo. Las que estaban, las que predominaban. ¿Cuáles eran esas leyes? ¿Se acuerdan? Sí, tenemos tres leyes muy importantes que seguían antes. La primera es la ley rabínica, la ley mosaica y considerablemente la ley más importante, la ley moral, que son los 10 mandamientos. Así es, y no podemos dejar atrás lo que es la ley de los romanos, que ellos tenían que seguir también en el tiempo de Cristo. Sí. Así que
podríamos más o menos decir que unimos lo que son las leyes mosaicas con los 10 mandamientos por el momento, ya que ahorita pues lo vamos a comprender y a separarlas todo en su contraste. Bien, vamos a hablar un poco del gobierno romano. ¿Qué pasaba en el tiempo del gobierno romano en sí? ¿Cuáles eran las leyes que se le imponían a los judíos? Si ustedes han podido captar algo de la lección. Pues personalmente una de las cosas, ¿verdad? De las tantas que he podido captar es el hecho de que a pesar pues que de los judíos eran ciudadanos como todos los demás, pero eran considerados ciudadanos secundarios, que ahí los ciudadanos principales, los que regían o mandaban todo eso ahí, eran los romanos principalmente, que los judíos estaban en su propia tierra, pero sin embargo no dirigían su propia tierra y no eran considerados prioridad en su misma tierra. Es correcto. También habían otras leyes, como que si un ciudadano romano, ya sea que tenga la ciudadanía o fuese un soldado, le pidiera a un judío que llevara una carga, le ayudara con algo, pues el judío estaba en su obligación como ciudadano secundario a ayudarlo a llevar esa carga. Pero Ricky, hay un detalle muy importante sobre eso. Y es que en Mateo 5:41, Jesús vino y cambió las cosas. Mira qué impresionante esto. Jesús vino y dijo, si los romanos te dicen, lleva una carga, ¿sabes qué dijo Jesús? Lleva 2 cargas. Y es por amor a tu prójimo, ¿verdad? Ahí vemos otra vez el amor a tu prójimo. En todo esto, en las leyes, entra el amor. Siempre debe existir el amor porque debe salir natural de ti. Debe salir natural de ti con amor, cumplir esta ley. Y que vemos a Jesús, ahora que estamos hablando de Jesús, vemos a Jesús que Él no se oponía a las leyes, a las autoridades. Él de hecho les decía, miren, si un ciudadano romano te pide llevar una carga, una milla, pues llévala 2. O sea, lleva como quien dice, lleva 2 cargas, llévala doblemente. Porque eso era lo que iba a demostrar, wow, este judío es diferente. O esta persona es diferente. Sí, Ricky, aquí en el 4º párrafo de la lección del domingo, Jesús y la ley, lo dice bien claro. Cuando los fariseos le preguntaron si se debía pagar impuesto a Roma, Jesús contestó, denle pues al César lo que es del César. Jesús en todo momento cumplió la ley. Así es. En todo momento cumplió la ley cuando vino a la tierra. Así es. Sí, un detalle muy importante al presentar ese ejemplo bíblico que Miguel nos presenta es que Jesús le dice a ellos de entregarle al César lo que es del César y entregar a Dios lo que es de Dios. Y nosotros vivimos ahora mismo en la tierra y hay leyes, ¿verdad?, terrenales. Y así mismo como Jesús puso ejemplo, lo ponemos en nuestro punto de vista y hay que seguir las leyes que se imponen aquí, pero al mismo tiempo hay que seguir las leyes que Dios nos puso. Amén. Así. Y si alguna vez las leyes humanas se anteponen a las leyes de Dios, ¿qué nosotros deberíamos hacer? Seguir las leyes de Dios, porque es mejor obedecer a Dios Que a los hombres. antes que a los hombres. Sí. Bien, podemos seguir entonces con la discusión de lo que eran las leyes rabínicas. ¿Le dieron la oportunidad de ustedes de estudiar las leyes rabínicas? Las leyes rabínicas, como nos dice al principio, son una serie de tradiciones religiosas llamadas leyes rabínicas. Y aquí describe de cómo el hecho de que los israelitas y las tribus de Benjamín y Judá se entregaron a la idolatría repetidas veces. Y Dios mismo, mira lo que dice, a pesar de que Dios es un Dios misericordioso, efectivamente, pero Dios, en embargo, como observamos aquí, los dejó solos y como resultado destruyeron el templo de Jerusalén y los llevaron cautivos a gran parte de la población. Y Nehemías fue que tuvo que entrar ahí y restaurar los muros de Jerusalén. Y el templo y todo. Que ahí muestra efectivamente de cómo Dios a veces, a pesar de que nos ama y nos cuida, precisamente por esa misma razón, por la compasión que nos tiene, a veces Él nos deja solos para que veamos los efectos negativos que puede tener el hecho de no seguir su palabra. Y no Así es. cumplirla. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Sí, y es que considero que es que esta lección está tremenda, gente. Estamos hablando de Jesús y la ley. Estamos comparando, ¿verdad?, lo que hizo Jesús ante esa ley. Y ahora mismo estamos hablando sobre la ley rabínica. Pero lo estamos comparando con lo que hizo Jesús. Y vemos que ellos decían que en sábado no se puede hacer nada. Nada totalmente. Incluso vieron a Jesús cuando andaba con sus discípulos en el último párrafo, lo pueden ver,
que dice que Jesús mostró muy poco respeto por aquellas tradiciones. Sanaba los sábados gente que sufría de enfermedades. Permitió que sus discípulos recogieran espigas y las comieran durante el sábado. Pero pongámonos a pensar algo. Vemos un Jesús aquí en este tiempo, porque estamos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Vemos un Jesús aquí en este tiempo que les dijo a sus discípulos, recojan espigas. Pero si nos vamos atrás, vemos un Jesús que le dijo al pueblo de Israel, recoge maná doble, porque el sábado no puedes recoger maná. Entonces, ¿en qué caemos? Me caigo como que, wow, pero me confunde esto, ¿y por qué? Bueno, hay explicaciones ciertamente para eso. Claro, y lo estaremos estudiando. Y claro, pero lo que yo pude entender de esto es que Jesús claramente vino, porque estamos hablando de Jesús y la ley de este tiempo. Jesús vino a cambiar la ley. Jesús vino a decir, amémonos unos a otros, porque esos fueron los mandamientos que Jesús dejó. Entonces, cuando Él le dijo eso al pueblo de Israel, yo me imagino que quizás era porque él tenía propósitos diferentes. Son dos propósitos, las leyes siempre tienen un propósito. Él tenía un propósito diferente y en ese propósito con el pueblo de Israel, Él quería instruirlo. Recuerden que el pueblo de Israel no tenía todavía ni el Antiguo Testamento. Ya en este tiempo, en el tiempo de Jesús sí existía el Antiguo Testamento. Entonces pues ya ellos sabían cómo regirse, ellos sabían cómo guiar. Pero entonces en este tiempo se seguía la ley demasiado y Él dijo, no, vamos a dejar un poquito la ley. Y vamos a dejar de estar solamente leyendo y vamos a actuar más. Miren Así esto es. que en Romanos 13 dice, no solo los oidores de la ley son justos, sino los hacedores. ¿Entiendes? Entonces Jesús él vino a hacer lo que era la ley. Él vino a demostrar el amor, lo que es la ley. Lo que eran la base y los principios principales de lo que era la ley. Y ahora tengo que decir que a raíz de esta ley rabínica que surgió, debo decir, surgió porque después de la invasión, ¿verdad?, que hizo Babilonia al pueblo de Israel y que crecieron, se apartaron totalmente de Dios, ellos se dieron cuenta. Sin embargo, los rabinos de ese entonces hicieron esas leyes que tú mencionas tan y tan estrictas. Aquellas leyes que decían que no podías caminar cierta distancia en sábado, que no podías recoger algo que pesara más que un pañuelo en sábado. Y eran leyes tan y tan estrictas. Y Cristo vino a demostrarle, mira, esto no es así. Esto no es como ustedes digan, es como yo digo. Y entonces le mostró lo que es el amor y la misericordia de Dios. Si tienes hambre, es lícito hacer bien el sábado. Puedes recoger tus espigas, puedes comer. E incluso les dio otros ejemplos de David y de los sacerdotes. Y vemos que Cristo sí vino a ser radical en lo que era la ley. Vino a cambiar ciertos paradigmas que tenían los rabinos de ese entonces, que se atenían a esas leyes. Sin embargo, solamente hablaban, pero no lo vivían en su corazón. No tenían una comunión con Dios estricta, que es lo que toda la ley quiere que nosotros logremos. Una relación estricta con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos lograr. Ahora, muy bien, Ricardo. En conclusión de la ley rabínica, vemos que son leyes muy estrictas, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, le da el poder a Moisés que haga con los rabinos, ¿verdad? Es muy estricta, es fuerte para poder seguirla. Ahora, la ley mosaica. ¿Qué nos quiere decir esta ley mosaica? Cuando leemos un poco, vemos que no es una ley o no son leyes tan estrictas como las rabínicas. ¿Hay un porqué de estas leyes mosaicas no son tan estrictas como las rabínicas? Claro que sí, definitivamente. Estas leyes mosaicas fueron leyes que el mismo Dios le había dado a Moisés cuando lo sacó de Egipto. Y les dio esas leyes para conducirlos en el desierto, en su camino en el desierto, y cuando se establecieran en Canaán, en la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Dios no solamente no seguía estas leyes, sino que no seguían las más importantes. ¿Cuáles eran las leyes más importantes? Las leyes morales, la ley moral de Dios. ¿Y cuál era la ley moral? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. ¿Qué más importante que los 10 mandamientos?
Así es. Así que vemos la distinción entonces de lo que es la ley mosaica y lo que eran las leyes rabínicas. Y entonces vemos también la distinción de que dentro de la ley mosaica estaban los 10 mandamientos. Incluso habían muestras de esa distinción porque las tablas de los 10 mandamientos estaban dentro del arca, Sí. del arca del pacto, y el libro de la ley con todas las leyes civiles y las leyes higiénicas estaban entonces fuera del arca del pacto. Ahí vemos una distinción clara de lo que era la ley rabínica, la ley mosaica y los 10 mandamientos. Sí. Vamos a continuar, chicos. Quisiéramos tener más tiempo, ¿verdad? Para seguir explicando todo esto. Pero yo quisiera ir a la parte del lunes. El lunes es el testimonio. Testimonio, el amor de Dios por sus hijos. Resumidamente, en todo esto, lo que quiere decir aquí es que, ¿cuál fue el testimonio que Jesús vino a darnos? Él dijo, ok, la creación es el testimonio de Dios para nosotros. Amén. Ese es el testimonio. Así es. La creación, Él hizo todo esto tan lindo que tenemos a todo nuestro alrededor. Ese es el testimonio que Jesús vino a dejar. Pero además hay una cosa. Se estableció una ley, hablando de la ley, ¿verdad que sí? Jesús transgredió alguna de esas leyes. No. En ningún momento. Pero Él estaba consciente, Él sabía que nosotros no íbamos a poder hacer cumplir una ley por ley. Porque yo creo que no hay ni uno justo, dice la Biblia, ¿verdad? Ni uno. En la tierra. O sea que yo estoy seguro que Él sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir la ley Al pie de la letra. al Sí. pie de la letra. Es correcto, él sabía muy bien que no íbamos a poder cumplir detalladamente con cada ley que hay aquí. Ahora, ¿había alguna causa por la cual habían leyes en la tierra? Nos preguntamos. Y la realidad es que sí, habían causas. ¿Por qué? ¿Por qué hay leyes en esta tierra? La ley que pusieron en esta tierra fue por las causas del pecado, por la transgresión de la ley, la transgresión de Dios, ¿verdad? Que Adán y Eva, nuestros padres, cometieron. Pero Dios tenía un plan con eso, ¿verdad? Y fue, aquí dice el testimonio, ¿verdad? El amor de Dios por sus hijos. ¿Cuál es el amor de Dios por sus hijos? Sí, exactamente. El amor de Dios por sus hijos es que aunque nosotros no podamos cumplir con todo lo que es la ley, Él proveyó un plan de justificación. ¿Cuál es el plan de justificación? Que Cristo murió por nosotros. Y si nosotros no podemos llegar a donde está la ley, queremos decirte que Cristo ya llegó a donde está la ley. Él cubre todas las expectativas de Dios. Y si nosotros queremos ser cubiertos con Él, solamente tenemos que creer. Tenemos que creer y ahí se muestra el amor de Dios. En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y definitivamente el testimonio, como dijiste, es la creación. Dios creó todo y como creó todo, ordenó todo. Y al ordenarlo todo nos dijo, mira, esto es así, esto es así, no hagan esto. Porque Él sabe cómo nosotros funcionamos, tanto físicamente, tanto mentalmente y moralmente. Sí. Así que si la naturaleza tiene leyes, la ley de la gravedad, ¿has intentado alguna vez tú romper la ley de la gravedad? ¿Verdad? Si tú te tiras de algún árbol o de algún lugar, pues la ley de la gravedad dice que vas automáticamente hacia abajo. Sí. Y te puedes romper una pierna también. Pero entonces, si hay leyes en la naturaleza y la obedecemos, ¿por qué entonces no obedecer las leyes morales que están ahí también por amor? Por amor. Por amor a nosotros. Todo específicamente habla que las leyes morales son leyes de amor. Amor al prójimo porque se dividen en Dios. O sea, se dividen en dos partes, perdona. Las primeras 4 leyes son leyes de amor hacia Dios y las últimas 6 son leyes de amor hacia el prójimo. Qué interesante, ¿verdad? Saber que se dividen en dos. Una para amar a tu prójimo, ¿verdad? Y las otras para amar a Dios. Así es. Y definitivamente debemos nosotros cumplir con estas leyes, no para ser salvos, porque la salvación no se obtiene a través de hacer obras, de hacer la ley, de cumplir estrictamente con las leyes. La salvación se obtiene solamente en creer en Cristo Jesús. Pero ya que somos salvos, ¿qué debemos hacer entonces? Seguir las leyes. Sí, las leyes. Seguir las leyes que Dios ha establecido para Y ese nosotros. punto que estás tocando ahí de seguir las leyes, lo vemos en el martes. Dice, Jesús insistió en que es necesario vivir de acuerdo con la ley. Jesús vivió de acuerdo con la ley. Jesús vivió, o sea, siguió las leyes terrenales.
siguió las leyes, todas las leyes que habían, porque si él no lo hubiese hecho, ¿de qué hubiese valido? De nada. Así que así tenemos que seguir ese ejemplo. Jesús siguió las leyes, así debemos de hacerlo, seguir el ejemplo de Dios. Así es. Y gracias a Dios que estamos aquí discutiendo acerca de las leyes y su importancia en nuestra vida. Y la importancia que Cristo le ofreció a las leyes, tanto rabínicas. Bueno, debería decir que Él no le ofreció positivos, no se concentró positivamente en las leyes rabínicas. De hecho, no le gustaba mucho. Le decía hipócrita a los rabinos y decían, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no lo que ellos hacen. Mira, ahora que tú dices lo de los rabí, ¿verdad? Dice algo bien impactante aquí, que es que ellos seguían para todos lados a Jesús. Ellos querían, dice, la parte del martes dice el legislador, ¿verdad? Ellos estaban siguiendo, los rabí seguían para arriba y para abajo a Jesús, para todos lados que iban. Incluso cuando Jesús un día sanó un sábado, le dijeron, mira, pero ¿qué tú haces? Lo que estábamos hablando ahorita, Sí. ¿verdad? Le dijeron, pero mira, Jesús no estaba buscando eso. ¿Qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer? Había que cumplir la ley porque dice, Jesús insistió que es necesario vivir de acuerdo con la ley. Pero Sí. más abajo dice, es necesario de vivir de acuerdo con la ley a fin de concederle un significado más profundo. Wow. Tenemos que Amén. buscar por qué realmente lo estamos haciendo. Yo creo que en la parte del miércoles lo podemos encontrar. Definitivamente, el motivo entonces de tú seguir una ley es lo que realmente importa. Y es por eso que al principio dijimos que tenemos que razonar al estar de frente a algunas leyes. Tenemos que razonar y saber por qué estamos cumpliendo estas leyes. No es para cumplirlo para que nos vean. Aquí lo dice Ricky, sencillamente, cómo actuar en la parte del miércoles. El amor da cumplimiento a la ley. La ley. Eso es todo, el amor da cumplimiento a la ley. Dice más abajo en el párrafo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos ayuda a guardar la ley. Amor hacia Dios, los primeros 4 mandamientos, y amor hacia los demás, los últimos 6. Así que es así de sencillo. Tendremos amor por el Padre, seguiremos las leyes como se deben. Así es. Y dice que el amor es literalmente entonces la base de lo que es la ley de Dios. Así que si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo con toda la ley. Pero Ricky, tenemos algo muy importante en la parte del jueves. Opinión, en vano me adoran. Siempre es todo lindo. No, llegan momentos malos. Sí. Y Así mira lo es. que dice aquí, romper con esas tradiciones a menudo implicaba la muerte o la expulsión de una sociedad. Wow. Así es. Esto me estuve pensando, ¿verdad? Y me acordé de grandes personas como Martín Lutero, que por seguir a Cristo tuvieron que Sí. morir. Sí. Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Por Los decir jóvenes la que verdad. los metieron en el horno. Seguían la ley, ¿verdad? Seguían el amor a Cristo. Por eso a veces llegamos a lo que llegaron estas grandes personas. Si queremos realmente amarla, ¿por qué razón lo estamos haciendo? ¿Verdad que sí? Así es. Y que no caigamos en vano. No seguir una ley simplemente por seguirla, sino por amor. Que el amor sea el motivo esencial. Y vemos que al amar hacer algo, estamos amando a quien nos mandó. Me explico. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Él los dijo. Y no solamente eso, sino que recibimos el amor de Dios. ¿Cómo? Si seguimos su ley, estamos entonces dejándonos cubrir por lo que es Él, porque Él nos ama. Ricky, en la parte del viernes, para ir terminando, algo muy lindo. Señor, abre nuestros ojos, dice, en la parte del viernes. Y el versículo, el texto que nos dejaron para este día, Salmo 119 al 18, lo pueden ver en la pantalla también. Dice, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Así es. Y es tan hermoso. Vamos a leer entonces ese último párrafo del viernes. ¿Qué le parece si dejamos a Leslie que nos acompañe? Sí. El párrafo aquí que dice para concluir. Para concluir, quizá en algún momento nos haya parecido que las leyes restringen nuestra libertad. Sin embargo, hablando en sentido general, las leyes tienen el propósito de mejorar nuestra vida. Las reglas que guiaban a los fariseos a menudo eran restrictivas. Se basan en tradiciones y rituales, a veces de significado incierto.
No obstante, los 10 mandamientos se basan en el amor de Dios por nosotros, en nuestro amor por Él y en nuestro amor por los demás. Amémoslo a Él y a nuestro prójimo. Amén. Amén. Ahí está todo, ¿verdad? Tenemos que amarnos unos a otros, Claro eso es todo. que sí. Y podemos cumplir la ley fácilmente. Así es. Queremos entonces despedirnos y decirles que próximamente estaremos nuevamente con ustedes en Conexión APE, estudiando la lección de Escuela Sabática, el Universitario. Dios les bendiga. Nos vemos.